Buenos días, gracias a Dios por este día martes, gracias a Dios por este día que el Señor nos da. Soy la hermana Sandra Rivera y seguimos con el tema de la carta escrita por Pablo a Filemón. El día de ayer conocimos los lugares y conocimos los personajes, pero también yo les dejé unas preguntas, que es: ¿recibirías en amor a alguien que nos ha fallado en gran manera antes de ser creyente, pero ahora cree en el Evangelio al igual que nosotros? ¿Perdonarías a esa persona? ¿La trataríamos como a un hermano en la fe? Realmente esas interrogantes pueden ser fáciles de responder a un nivel superficial, pero en nuestros corazones son preguntas confrontantes, implicando renunciar a nosotros mismos con tal de hacer la voluntad del Señor. No es fácil, sería muy difícil. Y este es el tema principal de la carta del apóstol Pablo a Filemón. Es uno de los libros pequeños de la Biblia. Realmente solo tiene un capítulo. Y algunas veces pues no solemos prestar mucha atención. Yo anteriormente lo había leído, pero nunca había profundizado en estas verdades que hay en esta carta. Por supuesto que sí, es un libro que necesitamos, si recordamos que toda la escritura es inspirada por Dios. Y recordemos también que desde el principio de la Biblia hasta el final en Apocalipsis, toda la Biblia habla de Jesucristo, del perdón, de la restauración y del amor también. Entonces, aparte de estos, tenemos estos tres personajes que ayer los conocimos. Esta carta fue escrita, ya lo dijimos, por Pablo. Pero también esta epístola o esta carta de Filemón es una carta personal referente a Onésimo. Ya dijimos que era un esclavo que había robado, dicen los historiadores, a su amo Filemón y había huido a Roma, ¿verdad? Y es probable que Filemón fuera un converso griego y residente de Colosas. Eso también ya lo vimos ayer. En su casa, él tenía la congregación, la iglesia, y ellos se reunían ahí. Pero después de escapar, Onésimo se unió a la iglesia y llegó a ser un hermano amado en el Señor. Pablo le escribe a Filemón para alentarle a que recibiera a Onésimo de vuelta, pero ya no como un esclavo, sino como un hermano en el Evangelio. Sin los castigos severos que normalmente se imponían a los esclavos que escapaban. Mucho de ello era torturas, quizás hasta la muerte, ¿verdad? Pero Pablo incluso ofreció restituir cualquier pérdida de dinero o financiera que Onésimo le hubiera causado a Filemón. Esta, como ya dijimos, es una de las epístolas o cartas más cortas que Pablo había escrito, pero es que era una carta muy personal, privada como tal. Y no, sin embargo, la súplica de Pablo a Filemón para que se reconciliara con el esclavo Onésimo. En Filemón, Pablo elogia a Filemón. Y vamos a leer donde podemos ver el carácter de Filemón. Ahora lo vemos. El carácter de Filemón, que él ayudaba a sus hermanos en Cristo, apoyaba a la iglesia y demostraba amor a sus hermanos. Ahora,
Después que Onésimo se convierte al Evangelio, Pablo le pide a Filemón que lo reciba. Pero también Pablo habla de restituirlo. Ahora, en la epístola de Filemón contiene un consejo personal del apóstol acerca de una situación con su esclavo. Podemos leer en Filemón 1:16. Se los leo y dice así. Dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Suplica que lo reciba. Ahora, aquí podemos ver también que así como Pablo le pide a Filemón que tenga ese amor que tiene con sus hermanos en la iglesia de Colosas, con Onésimo, también podemos ver que nosotros en la iglesia tenemos que tener el mismo amor y misericordia con nuestros hermanos. Si nosotros leemos en Mateo 22, 36 y 38, que dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Podemos ver también en Romanos 12, del 4 al 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. En la iglesia, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, quienes hemos sido salvados, tenemos que tener amor unos por otros. Y no todos somos iguales, como dice aquí, somos miembros del cuerpo de Cristo. Recordemos que la mano izquierda no es igual que la mano derecha, pero todos somos útiles. En los versículos 9 y 10 siempre de Romanos 12 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y encontramos también en Colosenses 3, 13, 14, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y Gálatas 6:10 nos dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente, dice, fíjense lo que dice la palabra de Dios, y mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos que amarnos como miembros de un mismo cuerpo, como hijos de Dios. Y a menudo nos encontramos con nuevas personas. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo tratamos a nuestros hermanos en Cristo? Que se comportan de manera diferente, que tienen intereses diferentes o que pertenecen a diferentes grupos sociales a los que nosotros estamos acostumbrados. Esto es para que cada uno de nosotros nos contestemos para sí estas preguntas. Ahora seguimos. Durante su primer encarcelamiento en Roma, mientras estaba arrestado domiciliario, Pablo escribió a Filemón, que probablemente era un converso griego en la iglesia, como está escrito en Filemón 1, del 1 al 3, que dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo,
el amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo comenzó su carta saludando a Filemón y a otras personas de la iglesia, incluyendo la congregación que se reunía en su casa. Bueno, amadas hermanas, amigas, llegamos a esta parte, siempre teniendo la enseñanza que debemos amarnos unos a otros y, por favor, estemos reflexionando sobre las preguntas que les he dejado. Les voy a repetir la pregunta de hoy, que dice: ¿cómo tratamos a nuestros hermanos en Cristo que se comportan de manera diferente, que tienen intereses diferentes o que pertenecen a diferentes grupos sociales a los que pertenecemos? Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros y nos escuchamos el día de mañana.